Y obviamente que en esta cuenta regresiva para la asunción del presidente Milei crecen los interrogantes para algunos sectores sobre lo que podría llegar a suceder este próximo lunes en el primer día hábil del mandato, ¿no?, del presidente electo. Vamos a hablar con Miguel Ponce, él está conectado con nosotros y nos trae justamente este tema a la pantalla. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Rocía. Qué alegría verte, Ale, también, ¿eh? Gracias, igualmente. Y sí, objetivamente pasan los nombres, pasan los ministros y de alguna manera crece la incertidumbre. Yo te diría, agregaría ansiedad a incertidumbre, ¿no es cierto? Para todos los actores de la economía real. Digo, mientras se confirman, como adelantamos acá, que el verdadero ministro de Economía de Milei será el propio Milei. Y esto hay que mirarlo con mucho cuidado, porque muchas veces los ministros son fusibles, ¿no es cierto? Pero bueno, la danza de nombres se ha cerrado hace minutos, ¿no es cierto? Está confirmado Caputo, Bausile, me dicen que Furiase también, yo no lo vi escrito por ahí también. Sí, acaba de salir, es una mañana muy caliente, Miguel, en materia informativa, como acabamos de decir que ha salido un comunicado del presidente electo que justamente ratifica las designaciones en el Banco Nación, ¿no? Daniel Tillard y Darío Weiserman van a ser los que conduzcan los destinos del Banco Nación, que como vos bien sabés tiene un rol productivo y una inserción sobre todo en las provincias muy importantes porque es el banco de mayor dimensión, el jugador financiero más importante de la plaza financiera local. Totalmente, me tocó ahí armar en su momento y luego coordinar nacionalmente lo que se llamaba los centros de financiamiento mixtos, ¿no es cierto?, productivos para las pymes a nivel nacional, aprovechando los 650 sedes que tiene el Banco Nación, ¿no es cierto?, en todo el país. Así que es verdad. Es faraónico, sí, es un banco faraónico que realmente requiere una habilidad política, no solo técnica, a la hora de conducir. Recordemos que esta dupla viene del Banco de Córdoba, ¿no? Y que como es muy importante. Vos sabés, donde han hecho una buena gestión, han hecho una muy buena gestión. Yo hablo permanentemente con la gente de la Unión Industrial de Córdoba y sobre todo del CASEC, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, que es muy potente y hablan muy bien de la gestión financiera precisamente, que no se da en toda la provincia y tampoco se daba a nivel nacional, pero el rol de la banca... Y que tendrán, Miguel, que poner también en regla muchos de los giros que se hicieron al Tesoro, sobre todo en el último año y medio, a través del Banco Nación, ¿no es cierto? Ahí habrá que ver los equipos de transición, cómo trabajan. Te tiro esta pregunta por un lado y por otro lado una pregunta más técnico-política. Vos que sos un hombre que conoce mucho de la importancia de los consensos políticos a la hora de instrumentar políticas económicas, claramente esto ratifica el acuerdo de gobernabilidad entre Milei y Juan Schiaretti, el gobernador cordobés. Sin duda, no es el primer nombramiento del sector de Schiaretti, ¿no es cierto?, que se confirma. Ya tenemos varios, está el tema de ANSES y alguna otra cosa más, ¿no es cierto? Yo pienso que sí, y creo que el primer asunto es asumir que a partir de este resultado, que creo un año atrás no estaba en los papeles de nadie, ha habido una reconfiguración, ¿no es cierto?, de toda la política. Obviamente de lo que va a ser el nuevo oficialismo, que está en construcción, y de lo que significa lo que era o lo que pasa a ser ahora, diríamos, el resto, llamarle la oposición, vamos a ver cómo. O fíjate lo que está ocurriendo, lo que ocurrió anoche en el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, lo que se dice que está ocurriendo dentro del propio peronismo, ¿no es cierto?, que no va a tener que ver este peronismo de este tiempo con el kirchnerismo que igual, hemos conocido. Miguel, ojo, porque Cristina recientemente cuando se despidió justamente del Senado, todos hubieran pensado que se iba a ir al sur, ¿no? Tal vez en los primeros días del gobierno de Javier Milei, y anunció que iba a estar muy cerca, ¿no?, en relación
Sí, se instala ahí en el Instituto Patria para intentar, a mi juicio, desde ahí, no perder influencia, particularmente en el territorio donde algunos dicen se van a refugiar, que obviamente es la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Claro. Donde Pero no es inclusive... un dato menor igual, ¿eh? No, por supuesto que no es un dato menor. Igualmente te digo, desde lo que es la economía real, ¿no es cierto? Mientras nosotros hablamos de nombres, alianzas, gobernabilidad posible o no, siguen avanzando, diríamos, la consolidación de un escenario muy particular, que es un escenario de receflación. Yo te diría, cada vez con más recesión y cada vez con más inflación. Ahora estamos mirando, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros lo que está ocurriendo en nuestros barrios. Si vos vas a los almacenes o a los supermercados, y bueno, a partir de las declaraciones de Franco, ¿no es cierto?, hablando de este dólar razonable a 650, que fue confirmado por este rumor de bull market, ¿no es cierto?, que por supuesto es un think tank y una consultora amiga de los libertarios, se ha confirmado ese valor prácticamente que va a ser 650 en diciembre, pero el mercado también está asimilando, me parece muy rápidamente, que en febrero podría haber un dólar oficial a 1.000. Y entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Esto no es ajeno al salto inflacionario que se está dando y que se puede llegar a dar a partir de este numerito 650, ¿no es cierto? Yo creo que esto implica una suba del dólar cercana a un 80% y tenemos que ver si a partir del día lunes no se consolida esta aceleración inflacionaria cuando se conozca el programa. Porque sin duda. Acá nosotros estamos diciendo lo que puede llegar a ser en función de esas 1.500 hojas que aparentemente tendría el programa, que está bajo 7 llaves ahí en el Hotel Libertador, pero que por supuesto los amigos del Fondo Monetario y de los fondos de inversión en Estados Unidos ya escucharon de boca del propio Caputo los lineamientos centrales, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de que la inflación del año que viene, como piso, tendría 250 y el que era socio de Milei, habla para el año que viene de 400% de inflación. Bueno, yo me quiero quedar más en el tema 250 de piso. Sí. Por eso Miguel lo dijo ayer Caputo en las puertas del Hotel Libertador, que se dejaba una muy mala herencia, ¿no? Que el gobierno de Alberto Fernández dejaba la peor herencia, e incluso se cree es lo que va a enfatizar Javier Milei este próximo domingo durante su discurso. Pensaba en este análisis que vos hacías, ¿qué pasaría con un dólar oficial a 1.000? ¿Qué pasaría con las reservas? ¿Qué pasaría con los precios sin Secretaría de Comercio? ¿Qué pasaría con la brecha, ¿no?, en relación a los dólares financieros y al blue, ¿no? Digo, son muchas preguntas un poco enmarcadas en esta proyección que vos dabas sobre lo que puede llegar a pasar con la inflación el próximo año. Obviamente, porque además hay mucha preocupación porque no todos los rubros van a tener la misma reacción ante una devaluación como la que estamos hablando. Sobre todo porque partimos de una tremenda distorsión de precios relativos. Cualquiera de nosotros puede comparar lo que sale el transporte en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con lo que puede salir, qué sé yo, la camiseta de la selección argentina o aún más aún el transporte en otros lugares del interior. Todo lo que tiene que ver con la distorsión, ¿no es cierto?, empezando por el mercado cambiario, pero todo esto se refleja, ¿no es cierto?, en los precios de productos y de los servicios. Si el dólar subiera a 650, y bueno, yo te diría que la inflación podría andar en el entorno del 40%. El gran problema mirado desde la economía popular, llamémosle así, o desde la economía real, es que los precios de los alimentos van a ser los que más impacto van a tener. Ya son los que están reflejándose en el mes que ha terminado y en diciembre van a estar por arriba del promedio. Pero aún así, a un dólar a
les faltaría ajustar casi un 30% más si el dólar fuera a 650, porque los atrasos más grandes aparecen, por un lado, en las tarifas del servicio público, pero también en el transporte. Y el transporte pega directamente, ¿no es cierto?, en la suba de los alimentos. Obviamente, yo te diría que este es un renglón que más está preocupando, pese a que va a haber otros sectores que en cambio a lo mejor ya han dolarizado y a lo mejor no tienen modificación en caso de que el dólar se fuera a este valor que estamos hablando de razonabilidad. Los 0 kilómetros, por ejemplo, prácticamente ya están cotizándose con dólar a ese valor, 600, 650, ¿no es cierto? Indumentaria también ha ido por abajo, habría que pensar que a lo mejor podría subir entre un 15 y un 20 más. Pero el gran problema es que esa devaluación puede llegar, como la última vez que ocurrió, a tener un pass-through inmediato. Y lo que el gobierno debiera tratar a partir del discurso, ¿no es cierto?, del domingo, es tratar de llegar a algún tipo de certeza, tranquilidad, confiabilidad de que el programa puede ser claro, sustentable. Son claramente todas dudas, ¿no? Todavía que se sostienen hasta que se conozca justamente el anuncio del presidente electo el próximo domingo. Sabés que hablando justamente de las expectativas del sector privado, otro entrevistado que hemos tenido a lo largo de esta mañana, Fernando Garabato, nos daba su opinión respecto también de las expectativas del sector privado, pero lo que él destacó desde su perspectiva es que considera que las empresas están preparadas para la devaluación, en el sentido de que ya han hecho los ajustes financieros internos que le permitirían el músculo para enfrentarlo. ¿Vos coincidís con esta definición? ¿Lo ves de otra manera y por qué? Yo creo que las grandes sí, por supuesto que tienen espaldas y tienen el profesionalismo para adecuarse a situaciones cambiantes, a las que la veo muy preocupadas. El 80% de los llamados que tengo son de pymes productivas del interior del país, que primero tienen un tema de endeudamiento, particularmente las pymes industriales que importan insumos, partes y piezas, bienes intermedios, para luego, ¿no es cierto?, generar productos para el mercado interno y también para exportación, las famosas MOI, ¿no es cierto?, la manufactura de origen industrial con destino mayoritariamente a Brasil. Esas están muy preocupadas porque la deuda que tienen con sus proveedores, que forma parte de esa bola tremenda que es la deuda imposible de afrontar para las importaciones, ¿no es cierto?, en términos globales, hace de que esos sectores que ya están endeudados encima y que visualizan que su mercado se va a entrar en un proceso recesivo muy fuerte, y bueno, yo creo que ellas no están en las mismas condiciones que lo que dice este amigo, que yo respeto, y que las grandes empresas sí, claramente, muchas de las cuales inclusive han estoqueado, digámoslo también con todas las letras, ¿no es cierto? Yo reconozco que me cuesta pensar en una gobernabilidad tranquila hasta no ver esto que vos traías, sale al comienzo, que realmente se construyen mayorías parlamentarias que precisamente garanticen esa gobernabilidad. Y la verdad es que reconozco que contra mi voluntad y contra un análisis racional, psicoanalíticamente te diría, no puedo evitar asociar esta etapa que vamos a vivir con el nombre de Liz Truss, ¿no?, la primera ministra liberal libertaria del mundo en Inglaterra, que también era admiradora de Margaret Thatcher, que quiso imponer un programa muy similar al que está diciendo que va a impulsar Milei, y duró 45 días. Por eso es que me parece que hasta el domingo, hasta que escuchemos el discurso presidencial, esta incertidumbre que en algún momento hablábamos acá con minúscula, para mí ya está con mayúscula y hasta con letra fulgurante, digamos, ¿no? Bien. Miguel, gracias, como siempre, por traernos su